Muy buenos días a toda la familia, al norte, al sur, al este y al oeste. Que Dios les bendiga a todos y a todas en esta linda hora. Estamos agradecidos porque Dios nos permite hoy, una vez más, estar juntos en la armonía de esta programación. A nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos y a todos ustedes bienvenidos y bienvenidas en todas partes, en todos los continentes de la tierra. Hoy continuamos con este tema maravilloso, un tema lindo que iniciamos el día de ayer y por supuesto, hermanos amados, el Señor va a bendecir nuestras vidas de una manera especial. Por eso usted dispóngase allí con su Biblia para que certifique, constate todo y también un cuaderno de apuntes o un anotador electrónico. Y recuerde que si por alguna razón se pierde estas enseñanzas y no puede anotar todos los textos bíblicos, esta noche a partir de las 7:30, 8 de la noche se coloca allí en nuestra plataforma Chofar Sonando. Nosotros, hermanos, estamos convencidos que Dios está aportando todas las herramientas para que crezcamos, para que nos fortalezcamos, para que juntos, hermanos, nos desarrollemos en Cristo Jesús y podamos gozar de las bendiciones de Dios en esta tierra y garantizar la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la eternidad. Entonces usted, hermanos, prepárese porque continuamos con ese tema que hemos titulado 40 días repletos de bendición para tu vida. Claro, estás viviendo situaciones difíciles, adversas, a veces no comprendes exactamente la dimensión de lo que estás viviendo y es por eso que el mensaje bíblico es muy importante, porque recuerda que nosotros los que conocemos a Dios tenemos una confianza que lo que escrito está se va a cumplir a pie de letra. Y también a todos aquellos que no dan el paso hay una esperanza. No importa qué tan oscura sea la noche, Dios quiere resplandecer sobre tu vida, pero esto no es una mera declaración. Esto va más allá de declararlo y decretarlo. Esto va en el corazón del creyente. Por eso, si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. Antes de ir al estudio en este día, quiero invitarle a todos y a todas que demos gracias. Vamos a hacerlo con un tema musical y usted se prepara para que tomemos el estudio en esta mañana. Cesen los conflictos de la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción. Entraremos por las puertas de la patria celestial en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén. Con acentos de alegría, alabando al Salvador en la gran Jerusalén. Aunque el mar embravecido y las olas del turbión siempre agita en nuestra pobre embarcación, guiando en Cristo llegaremos a la patria celestial en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén. Con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén.
En aquel país hermoso do jamás se dice adiós. Gozaremos del descanso sin afán, cara a cara y veremos a Jesús quien nos salvó en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención en Jerusalén, en Jerusalén, con acentos de alegría alabando al Salvador en la gran Jerusalén, en la gran Jerusalén. Gloria sea al Señor. Bienvenidos de vuelta. Estás en tu programa Está Establecido. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. A nuestro Padre la gloria, hermanos amados, porque estamos en la victoria de nuestro Padre Celestial. Estamos en su proyecto. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Y recuerden que estamos a través de YouTube como @está establecido. Allí estamos, hermanos, para la gloria del Señor. Estamos para servirles, también en Chofar Sonando, nuestra segunda plataforma. Usted simplemente lo que tiene es que suscribirse para que le llegue la información, bendito sea el nombre de Dios, de esta maravillosa programación, para que le lleguen los anuncios, las notificaciones cada vez que se suba un video y material para bendecir sus vidas. Estamos, hermanos, alegres porque Dios nos dirige de una manera especial. Ayer teníamos, bendito sea Dios, muchos testimonios debido a la situación que está pasando en el mundo y por supuesto con relación a los venezolanos en este contexto de las deportaciones masivas que empezaron a acontecer desde Estados Unidos de Norteamérica hacia nuestro país y los países latinoamericanos como México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Ecuador, Colombia. Están deportando a los inmigrantes, pero nosotros, hermanos, convencidos de que Dios está en todo esto también, ayer iniciamos esta programación porque Dios quiere darle aliento a la familia y no es nada más las personas que están siendo deportadas, sino que hay situaciones adversísimas. Les contaba el testimonio de nuestro hermano Pedro, que su padre, debido a todas estas situaciones, cayó en una depresión y entonces el padre de nuestro hermano Pedro terminó ingiriendo algún tipo de veneno de estas que se usan para limpieza, estas sustancias, y está bastante mal el padre de nuestro hermano Pedro, y nosotros orando porque sabemos que vienen aflicciones a nuestros hermanos, vienen aflicciones a nuestros seres queridos, vienen aflicciones a nuestra vida, y tomando lo que está en las Sagradas Escrituras es donde nosotros nos podemos alimentar y donde nosotros nos podemos amparar, hermanos, para salir en victoria en medio de todas estas vicisitudes y contrariedades. Porque la tristeza que es, según Dios, es para arrepentimiento, de la cual no hay que afligirse, sino que nosotros usamos ese contexto y esa coyuntura para cada día pegarnos más a Dios, entendiendo que el Padre, como buen padre que es a su hijo que ama, corrige. Entonces estamos alentando a nuestros hermanos a no desmayar, no desmaye en medio de las situaciones adversas, no desmaye, hermano amado, no dejes de hacer la obra del Señor, no dejes de testimoniar de Jesucristo, no dejes de avanzar en la fe, no te detengas, porque nosotros no le hemos creído a un Dios muerto, nosotros no seguimos religión, nosotros seguimos a Jesucristo, a este resucitado de entre los muertos y a ese que vuelve por nosotros y un día vamos a estar con Él
hermanos, eternamente y para siempre, donde ya no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá tristezas, aflicciones ni necesidades. Por eso nos sustentamos en la palabra del Señor, tomamos aliento, porque cuando vemos la historia bíblica, nos damos cuenta, hermanos, que los que nos han precedido, encabezado por nuestro Señor Jesucristo, que es el más grande sacrificio que ha habido, han sufrido muchísimo más que nosotros. Y todo lo que ellos sufrieron fue siendo justos, siendo personas honorables y haciendo las cosas bien. De manera que nosotros en esas lecciones bíblicas tenemos una esperanza de gloria importantísima, por supuesto, sin minimizar el impacto que las aflicciones traen a la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque de repente el problema que viven nuestros hermanos lo vemos pequeñito desde afuera y decimos, no, pero eso es un sufrimiento muy chiquitito y eso no tiene por qué la persona estar así. Y resulta que para la persona, para el hermano, la persona que está viviendo eso, es un gran problema. Por eso es que nosotros no podemos minimizar las situaciones de nuestros hermanos. Tenemos que estar para alentarles y orar por ellos, siempre entendiendo, hermanos, que el que está firme mire que no caiga. Igualmente, en el caso de nosotros, a veces vivimos situaciones tremendas que para otras personas es sencillito y dice, pero por eso estás tan sufriendo. Y resulta que esa aflicción, sí, hermanos, es poderosa, porque el que la vive, hermanos, es exactamente el que sabe cómo es todo ese proceso. Por eso, cualquiera sea las circunstancias que estés viviendo, familiar, económica, en la salud, con relación a la sociedad, con relación a ti mismo y a tu vida espiritual, cualquier tipo de aflicción, te comprendemos y te invitamos a alentarte, te invitamos a superar las pruebas en Jesucristo, y cuenta con nuestra oración. Si nos quieres hacer partícipe de la aflicción, haces con un texto conocer tu causa y nosotros te cubrimos en oración guardando tu espalda siempre. Ahora bien, vamos a seguir nosotros estudiando las Sagradas Escrituras en este tema que hemos titulado 40 días repletos de la bendición para tu vida. Esos días posteriores a la resurrección de Jesús y que se habían vivido intensamente, hermanos. 3 días de dolor, 3 días de angustia, 3 días de sufrimiento, porque el dador de la vida se había ido. El gran amigo, el compañero, el maestro fiel ya no estaba en la tierra. Y los discípulos estaban devastados. Todos sus creyentes estaban dispersados. Impresionante, hermanos. Pero después de esa tristeza vino, hermanos, el poder estar con el Señor en un contexto diferente, porque ya ese que había resucitado tenía capacidades espirituales tremendas y podía disfrutar, bendito sea el nombre del Señor, de lo que disfruta normalmente un ser humano: comer, beber, interactuar con sus seres queridos. Qué tremendo todo eso. Y por supuesto la alegría, el gozo, la satisfacción, la llenura de la bendición de Dios los impactó. Es que fueron repletos esos días de mucha victoria, donde el Señor afinaba los detalles, culminaba, hermanos, dándole enseñanzas y doctrinas tremendas, incitándoles y estimulándoles a que se hicieran predicadores de la palabra, testigos de su poder en la tierra, de el evangelio, predicadores. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos entender. Las circunstancias que estamos viviendo nos están llevando a ver la gloria del Señor siempre y cuando nos mantengamos firmes. Recuerden eso, firmes y constantes en el anunciar las buenas nuevas de salvación, anunciando a Jesucristo, anunciando su evangelio. Tenemos un mensaje y ese mensaje es el mensaje de salvación para la humanidad. La gloria sea del Señor. Entonces, quiero iniciar el día de hoy
en Colosenses capítulo 1, versículo 23. La bendita palabra del Señor. Vamos allí. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 23. La bendita palabra establecida está. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Repetimos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendita sea la gloria del Señor. Qué lindo, hermanos, lo que el Señor nos dirige. Gloria sea su nombre a través de las Sagradas Escrituras. Debemos permanecer, debemos, hermanos, nosotros ser constantes en la fe, en medio de adversidades. Y digo, tomando el ejemplo que está en las Sagradas Escrituras, porque sin lugar a dudas es el mayor ejemplo, es la regla de vida para el creyente, es la guianza de Dios para cada uno de nosotros. Por eso, gloria sea al Señor, usted y yo debemos ser constantes en nuestra fe y depositar cada vez más, hermanos, esa creencia absoluta que todo este proceso que vivimos es para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Mire lo que dice, hermanos, iniciando este texto poderoso en Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No debemos movernos, debemos permanecer firmes, debemos ser constantes, debemos ser perseverantes. Circunstancias difíciles, sí. Adversidades tremendas, sí. Cosas impresionantes que a veces vivimos que no las entendemos, es verdad. Pero recuerden, todos estos consejos que estamos leyendo a través de las Sagradas Escrituras se escribieron hace mucho tiempo. Y todos ellos se escribieron, como dice Romanos 15:4. Se escribieron para que nosotros tengamos esperanza, para nuestra enseñanza. Para eso se escribieron estas cosas. Porque en las Sagradas Escrituras está el ejemplo a seguir. Nosotros estamos viviendo situaciones adversísimas, pero ¿acaso Jesucristo, los apóstoles, no vivieron persecuciones y cosas tremendas? Vamos a recordar una de esas cosas tremendas, bendito sea el nombre del Señor, que aconteció. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 al 60. Vamos todos. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 58 al 60. Presta atención cómo dicen las Sagradas Escrituras acá. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, qué impresionante testimonio. ¿Se imagina toda la presión que vivió este caballero previo a su muerte? Tremendo. Estaba siendo acusado de hereje. Estaba en medio de la Inquisición de los fariseos y saduceos, los líderes religiosos del entonces.
Ahora, imaginemos esa prueba tan grande para ese hombre. Estaba sentenciado a muerte. ¿Sí? Estaba en medio de asesinos religiosos. ¡Qué miedo! Estaba en medio de asesinos religiosos, hermano. Esto no les temblaba el pulso para quitarle la vida a nadie. ¡Qué miedo, hermanos! Ahora, usted compárelo con la situación que tiene. ¿Ha llegado usted a ese extremo? ¿Se da cuenta? En verdad tenemos problemas grandes. Eso es verdad. Es grande los problemas que tenemos. Para el que lo vive es grande. Pero hermanos, comparados con estas cosas, ¿verdad que se quedan pequeñas? Es por eso que cuando Pablo escribe a los hebreos, les dice lo siguiente. Vea usted, en el capítulo 12, versículo 4. Mire lo que dice Pablo, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 4. Oído al tambor, porque la bendita palabra del Señor establecida está. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Es decir, que es posible que un verdadero creyente tenga que vivir un sufrimiento hasta la sangre y resistir hasta la sangre. Sí, es posible. Quizás muchos no tengan que pasar por allí, pero el creyente verdadero tiene que estar dispuesto, como Esteban, aún a resistir hasta la sangre. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos allí, cuando nosotros experimentamos, bendita sea la gloria del Señor, esa parte, hermanos amados, de aflicción, de tristeza, de congoja, tenemos que mirar a estos ciudadanos, tenemos que mirar a estos semejantes, tenemos que apreciar, sí, hermano, meditar mucho en la causa de ellos. Estábamos hablando de Esteban, un hombre que no había hecho nada malo, servirle al Señor, y vino una aflicción a su vida que lo tomaron preso, y empezaron a recriminarle, empezaron a demandarle que se arrepintiera de su fe, que dejara de predicar su fe. Una presión tremenda sobre él, porque nadie quiere estar privado de libertad. ¿Quién quiere estar privado de libertad, hermanos? Solamente me pueden entender los que están privados de libertad de manera injusta. Porque el que ha cometido el delito sabe y dice, bueno, yo hice algo para estar aquí. Yo cometí un error y ese error me trajo aquí. Pero el que está detenido, privado de libertad, sin haber hecho nada malo, puede entender a Esteban. Qué aflicción, hermanos, para una persona que injustamente está detenida. Qué tristeza para un hombre justo, un hombre que está haciendo las cosas bien, ser privado de libertad, ser privado de la conexión familiar, ser arrebatado del seno de la familia, estar en un lugar inhóspito, no apropiado para una persona decente. Allí estaba Esteban, tremendo. Ahora, en medio de esa aflicción que hizo, ¿se retractó de la fe? ¿Negó a Jesucristo? Vamos a colocar tres opciones. Esteban, en medio de su situación difícil, de su tristeza, de ser apresado, juzgado injustamente, número 1, ¿se retractó de su fe? Número 2, ¿negó a Jesucristo? Número 3, empezó a llorar y a maldecir su situación. Número 4, le creyó a Dios y siguió dando testimonio para la gloria de Jesucristo. Por supuesto, esa es la opción. Claro, hermanos,
Sabemos que no es fácil. No es fácil en tiempos de angustia, no es fácil en tiempos de tristeza, no es fácil, hermano, en medio de la mala noticia, en medio de la tristeza extrema, glorificar a Dios. No es fácil. Pero nosotros debemos aprender de estas enseñanzas porque están allí para nuestra consolación, para que nosotros obtengamos una esperanza, porque somos los representantes de Dios para este tiempo. Ellos lo fueron allá en el primer siglo. Nosotros lo estamos siendo para este tiempo, siglo XXI. Y la gloria es del Señor, porque uno entiende que la iglesia siempre ha pasado procesos difíciles. Uno comprende que la iglesia siempre ha sido presionada. Uno entiende lo que el Señor dijo: aquel que quiera vivir piadosamente en la tierra tendrá aflicciones. ¿Por qué aflicciones? Porque nosotros no practicamos las injusticias de este mundo, porque nosotros queremos vivir quieta y reposadamente, porque nosotros no vamos a usar armas injustas para alcanzar bienestar, porque nosotros no corremos en la carrera de corrupción del mundo. En consecuencia, tenemos presiones de grupos corrompidos, pero nosotros hemos deseado agradar al Señor antes que a los hombres. Y esto siempre ha acontecido. Vamos a seguir tomando ejemplos en la Biblia para que nosotros nos coloquemos allí para ver si eso es sufrimiento, sí o no. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. La bendita palabra del Señor establecida está. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria sea a Dios. Presta atención, un momento de bonanza. Están creciendo formidablemente. La iglesia avanzando. Después de la muerte de Esteban, momentos de mucha tristeza y momentos posterior de mucha victoria. Pero ¿fue siempre victoria la iglesia del Señor? No. ¿Por qué? Porque posterior a esa bendición y a ese crecimiento, mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 1 al 11. Y vamos palmo a palmo, poco a poco. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a alguno de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Oído el tambor. Oído el tambor. Jacobo, hermano de Juan. Este también le decían Santiago. Este Jacobo también le decían Santiago. Herodes mató ¿a quién? Al hermano de Juan. Aquel que Jesucristo llamó. ¿Recuerdan? Cuando Jesucristo llamó a los hermanos llamados hijos del trueno, Juan y Jacobo, que también eran pescadores junto con Andrés y Simón. Este había sido muerto. Qué tristeza, hermanos. Porque vino una persecución una vez más. Los hermanos en las congregaciones eran maltratados. Había un tiempo de persecución por el rey Herodes. ¿Quién puede vivir tranquilo en medio de persecución? ¿Se imagina? Ubíquese allí. Trasládese usted, haga el ejercicio y colóquese en esa parte de la historia. ¿Usted se sentiría bien? ¡Qué aflicción, hermanos! ¿Por qué? Por simplemente predicar a Jesucristo. Por simplemente ser hijo de Dios. Ellos tenían una opción. Decir: oye, mira lo que nos pasa por ser
seguidores de Jesús, vamos a dejar de serlo. Si esta es la razón, bueno, no tenemos que ser tan tontos, vamos a dejar a Jesucristo y ya la persecución termina. ¿Cuántas personas, hermanos, en este momento en medio de la aflicción dicen, cónchale, pero es que yo te sirvo, Señor, ¿y por qué esto en mi vida? ¿Por qué esta situación tan difícil, Señor? ¿Y por qué esa situación tan difícil para ellos, para la familia de Juan, de Jacobo, para el mismo Jacobo? Una persecución, hermanos. ¿Eran hijos de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué la persecución? ¿Por qué la muerte? ¿Acaso Dios no los podría librar? ¿Acaso el Espíritu Santo no pudo salvar a Jacobo? ¿Acaso no pudo librarles que se fueran de ese sector? ¿Se da cuenta? Cuando nosotros consideramos esto, entonces decimos, oye, pero verdaderamente, hay muchas personas que me oyen y dicen, oye, pero ¿por qué estas circunstancias que me oprimen en las finanzas? ¿Por qué? ¿Por qué en medio de mi diario salgo a trabajar, trabajo y no echo adelante? Y cuando ya siento que voy hacia adelante, me despiden, cesa el trabajo. ¿Qué debo hacer? Cónchale, si yo te sirvo, Dios, yo lo que quiero es estabilidad. Tú no estás conmigo. ¿Se imaginan esto? Pero no queda allí. Matan a Jacobo. Mire lo que dice el verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, Herodes, él notó que a los judíos le agradaba ese asunto, la persecución y la muerte de Jacobo y de los cristianos. Procedió a prender también a Pedro. Tomaron preso a Pedro, hermanos. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Algo parecido a lo que hicieron con Jesús de Nazaret, para que fuera el pueblo que decidiera. Ahora, uno pregunta, ¿Dios estaba con Pedro, sí o no? Sí. ¿Por qué Dios permitió eso para Pedro? Tú te preguntas, ¿por qué Dios me permite eso a mí? Y la respuesta está en, porque se lo permitió a Pedro. ¿Por qué permitió que mataran a Jacobo? ¿Por qué permitió la tristeza para la madre y el padre de Jacobo? ¿Por qué permitió que Juan tuviera ese sufrimiento? ¿Por qué permitió que Salomé tuviera esa tristeza? ¿Por qué? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Te das cuenta? Es por eso, hermano, que nosotros tomando estas enseñanzas nos repotenciamos. Es por eso que nosotros tomando estas lecturas bíblicas, conociendo la historia de las Sagradas Escrituras y de la iglesia, entonces decimos, hay un algo que Dios quiere. Y ese algo que Dios quiere, Dios lo lleva en su infinita potestad como Dios Todopoderoso, y siempre redunda para bien. Siempre es para salvación de la mayor cantidad de almas, por supuesto, iniciando por las nuestras. Ahora, es donde usted se debe preguntar, es donde usted debe interpelarse en su foro interno. ¿Por qué Dios está permitiendo que usted viva esas circunstancias, esas vicisitudes? Y seguramente,
Si te metes en oración vas a tener la respuesta. Es para tu salvación, es para tu mejoría, es para que crezcas espiritualmente, es para que superes. Es como nosotros cuando corregimos a un hijo, es cuando nosotros permitimos que el hijo viva una situación para que tenga una lección. No deseamos eso, pero debido a la causa humana y a esa herencia adámica, Dios tiene que permitir algunas cosas en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que estás viviendo circunstancias difíciles. Es por eso que te encuentras metido en una prueba. Hay una esperanza para ti. Dios quiere el bien para ti. Simplemente Él quiere que en medio de esta situación que estás viviendo, le des la gloria y trates de interpretar la voluntad de Dios, que es tu santificación. Debes mejorar en algún sentido. ¿Debes depurarte en algún área? Escucha este tema y seguimos. Cuando parece que todo ha terminado y en medio de luchas y pruebas te sientes derrotado, cuando la adversidad aparece y en tus ojos brota el llanto porque sientes que no puedes más. Espera en Dios, Él te ayudará. Confía en Él, no te defraudará. Tus problemas resolverá y tus lágrimas se enjugará y te llenará de felicidad. De angustia que hoy tienes en tu vida, recuerda, Jesús te ha dicho: siempre estaré contigo. Y aunque el enemigo te diga que nadie irá en tu ayuda, tú respondes: Jesús me sustentará. Espera en Dios, Él te ayudará. Confía en Él, no te defraudará. Tus problemas resolverá y tus lágrimas se enjugará y te llenará de felicidad. Espera en Dios, Él te ayudará. Confía en Él, no te defraudará. Tus problemas resolverá y tus lágrimas se enjugará y te llenará de felicidad. Espera en Dios, Él te ayudará. Confía en Él, no te defraudará. Tus problemas resolverá y tus lágrimas se enjugará y te llenará de felicidad.
toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Seguimos, hermanos amados. Estamos tomando las recomendaciones que nos entrega el Señor, porque es que todos vivimos procesos y todos los procesos son difíciles, unos en un área, otros en otra. Pero debemos entender que por ningún concepto y razón debemos dejar la obra de Dios de pregonar el Evangelio. Es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos ovejas de su prado. En consecuencia, tenemos un compromiso enorme, ya que Jesucristo nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nosotros sin merecerlo. De manera que cuando aceptamos a Jesucristo, lo aceptamos como Él es. Y tenemos el compromiso de predicar estas buenas nuevas de salvación. ¿Vienen situaciones adversas? Sí, hermanos, todos. Y estamos viendo, hermanos, cómo la iglesia primitiva vivió situaciones tan adversas, situaciones tan tremendas, coyunturas de mucha aflicción. Hermanos, tuvieron que ser probados hasta la sangre, cosas las cuales nosotros no hemos pasado. Y la gloria sea para el Señor, porque ese es el mensaje que el Señor nos entrega a través de las Sagradas Escrituras, y nosotros tomando esas enseñanzas tan poderosas, podemos fortalecernos en Dios, entendiendo que nuestro proceso, Dios lo está permitiendo por alguna razón, y es para la gloria de su nombre y para nuestra bendición. Vamos a leer, bendito sea el nombre del Señor, las Sagradas Escrituras, hermanos amados. Esto es muy importante. Miren, hay cosas que el ministerio se guarda, no podemos estar comunicándolas a través de estos medios, pero entendemos que hay una obra que Dios ha colocado en medio de nosotros. Pero si todo el pueblo entendiera, si los hermanos en la fe comprendieran lo que realmente Dios quiere para su congregación, fuera maravilloso, hermanos. Pero como hay tanto escepticismo en el mismo creyente, como hay tantas malas experiencias, el creyente a veces se blinda no para la bendición, sino se blinda para estar en una concha y no sufrir, entre comillas, el revés que vienen a través de los grupos religiosos. ¿A qué me refiero? Reciente conversaba con una persona que me decía: es tanta la mala experiencia, es tanta la tristeza que tengo con relación a los grupos religiosos, que no quiero saber nada de nadie que me hable de Dios, porque a todos los corto por la misma tijera. Experimenté desde niño con los adventistas un fracaso, pura religiosidad. Experimenté con los testigos y eso es pura doctrina de hombres. Hasta la Biblia la cambian. Después quise hacer vida con los cristianos evangélicos, me bauticé, me hicieron predicador y terminé más triste que nunca, porque cada día se venía bajo mi casa, mi familia, mi madre y mi padre en peleas. Y yo ahora decidí este trayecto de vida, 30 años, para ser feliz y para no estar involucrado con ningún grupo religioso. Y yo le decía: es lamentable lo que ha sucedido, te puedo comprender, pero nunca has conocido a Jesucristo realmente. Porque si hubieses conocido a Jesucristo, ahorita le sirvieras. Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo no está a favor de ninguna religión. Él no fundó ninguna religión, ningún grupo dogmático. Él fundó seguidores de Él, cristianos. Cuando tú conozcas a Cristo y tú conozcas sus doctrinas y te hagas cristiano, tú podrás gozar de bendición en esta tierra y garantías en la eternidad. Así como ese muchacho de 31 años me testimonea
¿Cuántas personas aún dentro de religiones y se apertrechan, se meten en una concha para no sufrir porque creen que todas las personas que predican a Jesucristo son iguales? Y no es así. No todas las personas somos iguales. No todos. Digo todo esto, hermanos, porque ha venido un malestar, ha venido una tristeza sobre muchas personas en fe y no han podido tener la ayuda por el escepticismo, por la falta de creerle a Dios, por la falta de a Dios. Sí, hermanos, sí. Miren, esto es sencillo. Cuando usted le cree a Dios, usted se suelta en las manos de Él y usted debe confiar plenamente en el Señor, y depositar su confianza en lo que establecido está y dejar que el Señor le guíe. Pero ya pare de sufrir usted también apertrechado, se ha metido en un búnker de su propio razonamiento, ya no cree en nada ni en nadie, y por ese aislarse es que usted está sufriendo tanto. Porque entiendo, la religión le ha hecho daño, los grupos religiosos le han hecho daño, pero no todos. Estamos dispuestos a repetir un modelo fallido de religión falsa que tiene que ser demolido. Por allí hay personas, hermanos, que han sido maltrechas, han sido obscenamente maltratadas y persisten en la religión. Se salen de los grupos religiosos, dicen no, ese grupo religioso está mal, pero entonces se separan a formar otro grupo religioso, como que Dios fomentó grupos religiosos. Dios no fomentó grupos religiosos. Si has vivido un revés, si has vivido una circunstancia difícil, si te han maltratado en un grupo religioso, bueno, es el momento de desprenderte definitivamente de eso y empezar en el modelo cristiano de verdad, donde el líder es Cristo. Como el líder es Cristo, no deben de ser seres humanos, que hay personas puestas en eminencias por Dios para dirigir, es verdad, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo, donde sigamos un lineamiento, el de Jesucristo. Y si por ese lineamiento de Jesucristo nos van a llamar escorias, nos van a llamar plagas, nos van a llamar desadaptados, nos van a llamar X o Y, bienvenido. Al mismo Pablo y a los discípulos los persiguieron y los maltrataron y decían que eran unas plagas. Vamos a las Sagradas Escrituras para que lo veas. Hechos capítulo 22, versículo 22. Vamos, Hechos capítulo 22, versículo 22. La bendita palabra del Señor establecida está. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Repetimos, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, hermano. Preste atención, muchachos. ¿Qué le decían a Pablo? Que era un hombre que no convenía que viviera. ¿Por qué? Porque el evangelio de Pablo no era religión. Pablo no predicaba religión. Pablo no estaba a favor de los fariseos. Él venía de los fariseos. ¿Ustedes creen que la intención de Pablo era fomentar otra religión, otro grupo dogmático? No, es que ese es el caso. ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué estás cabizbajo? ¿Por qué no tienes fuerzas para seguir? Porque te han maltratado en un grupo religioso. Te han maltratado en un grupo dogmático. Dios te alertó. No quisiste escuchar la voz de Dios. Viviste el revés. Está bien, pero ahora, ¿por qué vas a insistir en fundar y hacer un
partido religioso. Pablo se levantó no a predicar a los hombres, no un grupo religioso. Pablo se levantó a predicar a Jesucristo. Date cuenta que él dice: no fui inmediatamente a los apóstoles, y cuando fui solo vi a uno o a dos, y este evangelio que he recibido no lo recibí de hombres. No agrado a hombre, porque si agradara a hombre no fuera seguidor de Jesucristo. Tu tristeza es porque quieres fundar un partido de hombres, una religión de hombres, y ahí está el revés. El revés está allí. Dios te ha permitido vivir una amarga experiencia. Ahora levántate y fúndate y fundamentate sobre Cristo, la roca inconmovible de los siglos. De esto se trata. Vas a seguir para cometer el error que cometieron los que te maltrataron. La tristeza que tienes es esa. Ya nadie quiere religión. Hemos despertado. Lo que queremos es una relación con Jesucristo, una relación de verdad. Y creo que el Señor habla. Estás cabizbajo, triste, porque quieres fundar un grupo religioso. Vienes con el corazón roto. ¿Qué quieres? Hacer una réplica de ese grupo que te hirió, que te dio la espalda, que te dio malos ejemplos, que cuando tú los necesitaste no estuvieron. ¿Quieres hacer esa réplica? Por eso la tristeza que tienes. Ahora, este es el momento de levantarte, porque este es el proceso que Dios ha permitido en tu vida. El proceso para que te levantes con un mensaje cristiano, donde te van a llamar indigno, donde te van a llamar plagas, donde quizás andes solo, con tu esposa, con tus hijos. Tienes la oportunidad de reivindicarte. Pero es que quieres amalgamar la malamaña en hombres. Tienes que predicar a Jesucristo. Y de repente dices: pero es que voy a estar solo. Y me conoce tanta gente. Y me debo a tanta gente. Pero entonces vas a estar en más de lo mismo. Y por eso no sales de la aflicción que tienes. No has podido levantar cabeza durante este año. Ya va a mediados de febrero 2025 y no levantas cabeza. Y es contigo. Esta palabra es para ti. Has sucumbido. Te sientes solo, defraudado. Te han prometido, pero es que sigues en lo mismo, siguiendo a hombres. Quieres levantar un grupo de malamañosos. Y Dios te rescató. Dios te capacitó. Es para que seas predicador de su palabra y de su verdad. Sin grupos religiosos, sin dogmas. Por eso esa tristeza profunda. Y es contigo, hermano amado. Ahora, a Pablo, hermanos, cuánta censura. Mira lo que decían los religiosos. Los religiosos decían: esta amenaza hay que aniquilarla. Esta amenaza tenemos nosotros que eliminarla totalmente, porque el evangelio de Jesucristo es una amenaza para los grupos religiosos. Tú no quieres ser amenaza para los grupos religiosos. Tú quieres estar bien con el diablo y con Dios. Tú quieres ser ministro adaptándote a las circunstancias. Y no puede ser así. Levántate. El mensaje que Dios te entregó es legítimo.
tu ministerio es legítimo, eres una persona de Dios, levántate entonces y empieza a pregonar la verdad de Dios. No te importe lo demás. Eso de que quieres hacer la réplica del ministerio que te hizo daño, simplemente para demostrar que tú puedes hacerlo igualmente, porque quizás en tu mente está ese adagio: en la bodega que compraste yo también voy a comprar. No estamos para ese tiempo, y ha venido sobre ti una tristeza tan profunda, porque entonces miras que el que te prometió no te cumple. Que el que te ofreció no te da. Y te afliges. Lo que es de Dios, hijo, va a venir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y los que son de Dios, que han prometido, todo lo van a cumplir en su momento. Pero tú estás predicando religión. Esa es una aflicción muy grande que tienes. Es algo espiritual en ti. Levántate a servirle al Señor de verdad, a tu Padre. Levántate de verdad a servirle al Señor con un compromiso sincero. De verdad para Dios. No te importe lo demás. A Dios agrada antes que a los hombres, antes que a ti mismo. Y busca la ayuda en personas que te pueden tender la mano, que en verdad te aprecian en Cristo Jesús. Digo esto porque la aflicción viene, la tristeza viene, pero poderoso es Dios que permite este tipo de mensajes para que te levantes. Y es donde la promesa del Consolador se cumple. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, oído el tambor. Verso 26, mira lo que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor, que establecida está. La tristeza, que es según Dios, es para arrepentimiento. Entonces levántate arrepentido, levántate con más fuerzas, aprovecha el contexto, todos hemos fallado. Y ahora haz las cosas correctamente. Dios te quiere dar bendiciones, unas bendiciones que vienen por un corazón arrepentido. Dices, pero es que a todo el mundo se abren las puertas, menos a mí. Y quizás yo lo estoy haciendo mejor o tengo más talento que los demás. ¿Y por qué yo no puedo y los demás sí pueden? ¿Por qué los demás pueden reivindicarse y yo no puedo reivindicarme? ¿Por qué los demás pueden conseguir y yo no puedo conseguir? Porque Dios tiene un propósito, y ese propósito es de salvarte, y con ese orgullo que está camuflado en tus necesidades no puedes ser salvo, porque Dios abate a los altivos. Tú camuflas el orgullo en tu necesidad y dices, pero es que los demás pueden y yo no puedo. Los demás tienen oportunidades y yo no tengo, Señor. Y colocas como que Dios fuera injusto. Y resulta que detrás de esa querella que tienes hay orgullo. Porque cuando Dios te ha dado, lo primero que haces es apartarte de su voluntad, apartarte de su misericordia, apartarte de su verdad, apartarte de su amor. Y solo te acuerdas de Dios
cuando cesa la bendición. ¿Te parece, niña, lloriquee por un postre y se acerque a ti a lloriquearte y a decirte cuánto te ama para que le compres el postre? Y después que le compras el postre, la niña o el niño se olvida de ti, no quiere saber nada de ti, el restante del postre lo tira al suelo. ¿Cómo te sientes? Es exactamente con relación a la familia, con relación al área donde estás sufriendo, con relación a tu proceso. Y es por eso que debes entender ahora mismo que Dios está permitiendo la circunstancia para que avances. Porque detrás de tu querella hay orgullo, hay altivez, te crees merecedor, te crees superior. Y Dios quiere salvarte, y así no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no te humillas? ¿Por qué no buscas a Dios de verdad? ¿Por qué no aprovechas este contexto para que esos 40 días repletos de bendición vengan para ti? Aprovecha este contexto, ¿sabes? Pedro había fallado, y durante esos 3 días de aflicción, Pedro meditaba: ¿por qué le fallé? Caramba, él me lo dijo. No oré. Él me dijo que orara para que no cayera en tentación. Yo no le oí, no velé. Cuando vienen con la noticia, dice la Biblia que Pedro corrió con el discípulo amado a la tumba. Pero era tanta la intención de Pedro que corrió más duro que el discípulo amado, lo dejó botado atrás y llegó de primero. Eso es lo que tú debes hacer ahora. Levántate arrepentido, corre duro hacia Jesús. Y dile de tu compromiso, dile de tus ganas de servirle. No le pidas nada, simplemente ríndete a Él y dile que estás a su orden. Sujeto a Jesús, el Señor, porque Él es Señor, es tu Salvador, pero es tu Señor. Debe ser tu Señor. Él manda más en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por el mensaje, Señor, que sea de victoria, de salud para mi vida y para mis hermanos y hermanas. Señor, mira la causa de todos, Señor, los que sufren. Señor, tú te apiadas, tú te entristeces con el sufrimiento de la humanidad. Por tu amor nos has dado a Jesucristo, pero han rechazado a Jesús. Hemos no entendido tu plan, pero Señor, permite que las familias se levanten, que los hombres y mujeres se levanten en medio de este proceso y puedan, Señor, aprovecharla toda la bendición que ya tú dejaste para nosotros. Simplemente hay que cosecharlas en obediencia, en el nombre de Jesús. Y la congregación dice: amén.